Para estar creando nuestros modelos de entidad-relación, estaremos utilizando MySQL Workbench. Pero antes de meternos de lleno en la creación de los ERDs, necesitamos conocer un poco de las características que cada tabla o entidad necesita tener para que nosotros podamos crearlas debidamente en nuestros diagramas. Bien, platiquemos un poco de ellos. Primeramente, cada tabla necesita tener una columna que va a ser la llave primaria y esta columna se encarga de identificar de forma única cada renglón que nosotros vamos a tener almacenados en una entidad o en una tabla. Esto es más que nada para prevenir duplicados y también para que si nosotros queremos actualizar o eliminar algún tipo de información que tengamos en nuestra tabla, nos sea más fácil hacerlo a través de esa llave primaria, que por lo general vamos a llamar ID de identificador. También seguramente ustedes han escuchado hablar ya de las relaciones en una base de datos. Y bueno, las relaciones son importantes porque involucran más de una sola tabla. Es decir, podemos tener información que está relacionada con información almacenada en otras tablas y nosotros lo que vamos a tener que hacer para poner esta relación es la llave primaria que tenemos en una de nuestras entidades, la vamos a llevar y la vamos a referenciar en la segunda tabla, pero allá va a tomar el nombre de llave foránea. Como llave foránea es importante que siempre hagamos referencia a una llave primaria de otra tabla y además de eso necesita existir ese valor. Si no existiera nosotros cuando estemos creando los datos dentro de nuestras bases de datos, en nuestras tablas, no sería posible agregar algún tipo de relación. También es importante que todo el resto de nuestras columnas primeramente lleve un nombre y además del nombre le debemos de especificar qué tipo de dato puede almacenar ese atributo o esa columna. Nosotros ya conocemos los tipos de datos, ya hemos venido trabajando con lenguajes de programación previamente y bien, SQL, MySQL no es una excepción, también necesitamos especificar los tipos de datos en nuestras columnas y ser consistentes con ellos a la hora de almacenar datos. Pero esto lo vamos a estar cubriendo más adelante, incluyendo todos los tipos de datos que existen en MySQL y también los más comunes. Bien, ya por último, también nos tenemos que encargar de asegurarnos de que nuestra información no se repita. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, almacenada una dirección para un usuario, es importante que tengamos bien definidas nuestras entidades y sus relaciones para que si yo necesito actualizar algo en la dirección, no tenga que involucrarme realmente en muchas tablas y en muchos renglones, únicamente en el renglón donde yo necesito hacer esa actualización. Bien, ya conociendo esto, ahora sí vamos a pasar a hacer un modelo de ERD en MySQL Workbench. Les comparto por acá mi pantalla. Y bueno, en MySQL Workbench, recordando esta es la vista inicial, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la sección de modelado, que es esta parte de por acá. ¿Okay? Le damos clic y bueno, si tenemos un modelo previo lo podemos abrir, siempre y cuando lo hayamos grabado previamente. Si no, vamos a darle clic a este botón de más. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a modificar el nombre de nuestra base de datos, aquí donde aparece por defecto MyDB. Le damos doble clic y le vamos a asignar un nuevo nombre. Suponiendo que voy a crear una base de datos relacionada con empresas, le voy a poner aquí base de datos-empresas. ¿Okay? Y ya con eso, ahora sí procedemos a agregar aquí el diagrama, le damos doble clic y donde nos lleva a esta vista donde vemos aquí a nuestra izquierda un par de opciones de herramientas que nos van a permitir interactuar para crear nuestros modelos, nuestras entidades, relaciones, sus columnas y demás. Pero antes de pasar a estar creando el modelo, vamos a platicar un poquito acerca de las opciones que tenemos por aquí. Si nos vamos a sacar mis notas, ya he hecho un poco de zoom. Aquí los iconos que vamos a estar utilizando principalmente son el primero que vemos aquí circulado y los próximos 5. ¿Okay? Estas son las 6 opciones que vamos a estar utilizando. El primero nos va a permitir crear una nueva entidad, crear una nueva tabla. ¿Okay? Entonces nosotros le vamos a dar clic ahí y luego a la sección donde aparece la cuadrícula y nos va a generar una tabla por defecto que va a tener un nombre por defecto, pero su contenido va a estar vacío, su estructura va a estar vacía y nosotros nos vamos a encargar de ello. ¿Okay? En algún punto vamos a tener que relacionar nuestras entidades y recordando tabla es un sinónimo de entidad, ¿okay? Y también columna es sinónimo de atributo. ¿Okay? Aquí sí me viene mencionar ambos.
A eso me estoy refiriendo. ¿Ok? Bien. Aquí lo que seguía es, noten que aquí tenemos unos iconos que traen 1, 1, 1N, luego otra vez 1, 1, 1N, MN. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos sirven esto? Vamos a estar cubriendo más adelante los tipos de relación. Los menciono rápidamente. Tenemos relaciones de 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Si nosotros queremos indicar este tipo de relación, nosotros vamos a tener que seleccionar una de las opciones y enlazar dos tablas. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, aquí donde tenemos este de 1 a 1 y este de 1 a 1, cómo saber realmente cuál utilizar? Bueno, por lo general vamos a estar utilizando las opciones que traen aquí una línea punteada, porque esto lo que va a hacer es, va a tomar la llave primaria de una entidad y la va a incluir como llave foránea y la va a referenciar en la segunda entidad. Eso es lo único que va a hacer. ¿Ok? Referenciar la llave primaria como llave foránea. Estas son las siglas que se utilizan. PK por sus siglas en inglés, Primary Key, y FK, Foreign Key. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones que vamos a estar trabajando mayormente cuando creemos relaciones, pero pudiera existir el escenario donde si quisiéramos que además de referenciar la llave primaria como llave foránea y que se convierta en la parte de la llave primaria de la nueva tabla, es que nosotros pudiéramos estar utilizando estas opciones que no traen la línea punteada. Simplemente está la línea de lleno. Entonces, aquí además de referenciar, lo que va a hacer es, lo convierte en parte de la nueva llave primaria de esa nueva tabla. Entonces, noten que en la opción de muchos o muchos únicamente tenemos esa opción. Noten que no tenemos aquí línea punteada. Y eso es debido a que en una relación de muchos a muchos, siempre la combinación de las dos tablas que están uniendo, sus llaves primarias, que son llaves foráneas en la nueva tabla, juntas se van a convertir en la llave primaria de esta tercera. Pero esto vamos a estar platicando más adelante de ello, ya que conozcamos acerca de las relaciones de muchos a muchos. Bien, ahora sí que ya conocemos nuestras set de herramientas que tenemos aquí en la zona de modelado de MySQL Workbench. Ahora sí procedemos a hacer un breve ejemplo. Voy a estar creando únicamente una tablita. Así que uso ese primer icono, le damos clic aquí donde aparece esta cuadrícula y noten que lo que les decía, ha puesto la entidad con un nombre por defecto, le pone tabla 1. Si nosotros le damos doble clic, nos lleva a esta otra vista donde ahora sí podemos nombrar a nuestra tabla. Vamos a poner aquí la tabla de empleados. Noten que aquí también estoy siguiendo una convención donde ponemos el nombre de la tabla en plural porque va a estar almacenando muchos empleados. Si bien cada renglón representa un solo empleado, pero en conjunto la tabla almacena muchos empleados. ¿Ok? Y empezamos primeramente por poner nuestra columna ID, donde va a ser un entero. Y noten aquí también tenemos opciones que les voy a platicar de qué van. PK, como ya habíamos visto, es la llave primaria. NN es para no permitir nulos en esta columna que estamos definiendo. Nulo es un tipo de dato que podemos almacenar en nuestras columnas. No queremos que haya nulos por ahí. UQ nos va a servir para almacenar o indicarle que esta columna es única. Lo que significa es lo que sea que vayamos a estar almacenando debería de ser único. Bueno, al asignarle PQ ya en automático es único, pero si pudiéramos tener allí otra columna, tal vez almacenando el correo del usuario, del empleado, pues los correos electrónicos no deberían de repetirse o un número telefónico y por ahí le vendríamos seleccionando la opción de U. Y estas opciones nos permiten realmente, más adelante que estemos haciendo los queries de MySQL, pues que sean disparadas las validaciones y si algo no coincide con cómo lo hemos definido, pues por ahí en la consola vamos a ver ciertos errores con un mensaje descriptivo y cómo solucionar. Por último, la otra opción que vamos a estar utilizando comúnmente es esta que dice AI, que es para generar automáticamente que se incremente el valor de la llave primaria. Esto es muy común, es lo que vamos a estar definiendo a lo largo de todas nuestras tablas. Vamos a agregar más campos aquí. Vamos a poner un nombre, lo dejamos como varchar. De momento, la más versión de varchar es para almacenar cadenas de caracteres.
Vamos a poner también que no sea nulo. Vamos a poner un apellido, también que no sea nulo. Y por último vamos a poner una edad. Esto también lo vamos a dejar como un entero. Yo sé que podemos representar y describir más datos de un empleado, pero vamos a mantenerlo simple por hoy. Va a haber dos columnas más que sí voy a estar agregando, que es la fecha de creación y la fecha de actualización, que estos son dos campos que nos van a permitir, ya que estemos agregando datos a la tabla, la fecha de creación va a marcar cuándo se creó ese campo, ese registro en nuestra tabla, y la fecha de actualización cuando hemos actualizado algo de ese renglón en particular, pues mantenemos la fecha de actualización por ello. ¿Ok? Estos dos, fecha de creación y fecha de actualización. Noten que primeramente otra convención que seguimos es si nuestra columna, nuestro atributo tiene más de dos palabras, lo unificamos con un guión bajo. ¿Ok? Y bueno, como es una fecha, vamos a seleccionar data. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos que la fecha de creación sea asignada automáticamente cuando el registro llega a la tabla de la base de datos, aquí noten a la última sección tenemos expresiones por defecto. Aquí vamos a poner la expresión now con paréntesis. Esto viene siendo una función en SQL que nos arrojaría la fecha actual cuando se esté creando el registro. ¿Ok? En fecha de actualización vamos a hacer algo muy similar. Seleccionamos por aquí date time. Y en la expresión por defecto, primeramente ponemos now, que cuando sea creado se ponga esa fecha actual. Y además vamos a escribir por aquí on update now. ¿Ok? Que este vendría siendo la expresión que se necesita para que igual forma cuando nosotros actualicemos tal vez el nombre, el apellido o la edad o cualquier otro campo que tengamos en una entidad, automáticamente esta última columna que estamos asignando aquí sea actualizada también. Okay. Entonces, esta va a ser una definición muy común que vamos a estar eh, empleando y asignando a nuestras entidades, ya que hayamos terminado con nuestras tablas, eh, perdón, con los atributos de nuestra tabla, cerramos y noten como aquí ya aparece cada uno de sus campos. ¿Sí? Si vemos que cometimos algún error, podemos darle doble clic otra vez, se vuelve a abrir esta opción. Si no, ya estamos listos con el modelo. Y bien, en este momento no voy a mostrarles realmente más tablas para relacionar, pero sí muestro rápidamente cómo se relacionaría una tabla. Primero tendríamos que ir a crear otra tabla, seleccionar el tipo de relación, por ejemplo aquí, de uno a muchos. Le doy clic a una tabla, luego a la otra tabla y noten cómo en automático me estaría agregando por aquí en la llave foránea. Aquí la llamo empleados ID y está haciendo referencia a ID, que es la llave primaria de empleados. Noten que yo seleccioné la opción puntiaguda, eso significa que esta columna acá no es parte de la llave primaria de nuestra tabla. Pero vamos a estar platicando sobre relaciones más adelante. Aquí vamos a dejar nuestro modelo de momento. Y bueno, es súper importante que guarden sus modelos porque los modelos, recuerdan, representan la idea general de nuestras tablas en una base de datos. No obstante, no son las tablas en físicos. Más adelante vamos a ver cómo a través de este modelo de RD nosotros vamos a poder generar las tablas ya en físico para poder agregar información, actualizarla, desplegarla y eliminarla.